En este video tutorial aprenderemos a realizar los botones. Recordemos que los botones son uno de los tipos de símbolos que pueden realizarse en Flash y con estos damos inicio a lo que es la interactividad dentro de este programa. Como un ejemplo de nuestro primer botón, vamos a realizar un cuadro. Vamos a colocarle a este cuadro relleno. De una vez revisamos las propiedades. En esta ocasión, el rectángulo que habla acerca del relleno aparece como con esta cuadrícula gris y el alfa aparece en 0, lo que eso nos indica que está transparente. Entonces le voy a colocar 100 y ya aparecerá el color de relleno nítido. Ya a partir de allí ya puedo colocar el relleno que desee. Lo mismo hago con el color de contorno. Para convertir este objeto en botón voy a presionar la tecla F8 y voy a colocar BTN como abreviatura de símbolo botón y voy a colocar inicio. Recordemos elegir el tipo de símbolo, para esta ocasión es botón, y aceptar. Una vez tenga este botón, vamos a editarlo. Para editarlo voy a dar doble clic sobre él e ingreso al espacio de trabajo del botón. Recordemos que el botón tiene una barra de tiempo o una línea de tiempo especial. Ya no son los fotogramas tradicionales que estábamos acostumbrados a ver, sino que tiene 4 fotogramas diferentes. Tiene un fotograma reposo, un fotograma sobre, un fotograma presi y un fotograma zona. El fotograma reposo es el que nos muestra la información que el usuario verá una vez ingrese a X Multimedia. Es la primera imagen que tiene el usuario sobre ese botón. En el fotograma sobre se debe escribir o colocar la información que deseamos que aparezca cuando el usuario pase el mouse sobre el botón. En el fotograma Prezi, igualmente vamos a escribir o a colocar la información que deseamos que se muestre cuando el usuario dé clic sostenido sobre el botón. Y en el fotograma Zona, nosotros debemos, en lo posible, conservar esta misma forma, la forma inicial del botón. ¿Qué se pretende en el estado zona? Que cuando el usuario ingrese a este rectángulo aparezca la manito. Recordemos que la manito nos da la sensación de hacer clic y que ese clic nos va a conducir o va a provocar una acción dentro de una multimedia. Inicialmente, para generar este botón, vamos a convertir todos estos fotogramas en fotogramas clave con contenido, presionando en cada uno de ellos F6. Esta va a ser nuestra capa base. Voy a crear una nueva capa y en esta nueva capa voy a colocar el texto. Entonces la nombro texto y en el fotograma reposo voy a escribir el texto que deseo que aparezca sobre el botón. En este caso deseo que aparezca el texto inicio, pero este texto va a ser en color blanco y con una fuente diferente. Lo quiero colocar con una fuente un poco distinta y de pronto más grande. Miremos cómo se observa. Entonces, aquí veo el texto blanco sobre blanco, pero cuando lo coloco sobre mi base, el texto va a quedar un poco más organizado. Para facilitar la alineación de estos elementos, recordemos que el texto está en el fotograma reposo de la capa texto y la base está en todos los 4 fotogramas de la capa base. Pero necesito alinear perfectamente estos dos elementos. Para ello, selecciono los dos, voy al menú Ventana y selecciono el panel Alinear. Al seleccionar el panel Alinear, me debe salir una pestaña, una ventana, igualmente yo la puedo incorporar sobre el resto de la información o utilizarla fuera de la incorporación. La idea es centrar estos elementos entre sí, entonces deshabilito esta opción para que solamente tenga en cuenta el centrado con respecto a ellos. Y le digo que se centre y que se centre, tanto horizontalmente como verticalmente. Voy a cerrar ahora el panel y estoy convencida de que mis elementos, tanto el recuadro como el letrero, han quedado centrados de una manera ideal. Entonces, en este momento, en todos los fotogramas se observa la capa base, que es el rectángulo,
y el letrero inicio. Ahora voy a elaborar una nueva capa. En esta capa voy a colocar un texto para el fotograma sobre. Entonces, texto sobre, lo voy a llamar de esa manera. ¿Qué sucede? Que cuando el usuario pase el mouse sobre el botón, yo deseo que aparezca una información. ¿Qué información deseo que aparezca? Voy a hacer aparecer un letrero, visítenos. Pero recuerdo, este letrero visítenos solamente va a aparecer en el estado sobre. Entonces me paro en el fotograma sobre y estando en el fotograma sobre, voy a generar clic derecho y digo insertar fotograma clave o simplemente F6. Entonces de esta manera voy a la herramienta texto y nuevamente le escribo visítenos. Voy a colocar un color, recordemos que lo tenemos en color blanco, voy a colocarlo en rojo y tengo aquí mi texto visítenos. Este texto solo debe aparecer cuando pasemos el mouse sobre. Entonces revisemos nuestra línea de tiempo. En esta ocasión, en el fotograma sobre, se me dice que aparece el letrero visítenos, pero resulta que ese letrero también se observa en el fotograma Prezi y en el fotograma zona. Para hacer que únicamente aparezca en el fotograma sobre, tengo que eliminarlo del fotograma Prezi. Para eliminarlo del fotograma Prezi, me paro en este fotograma, doy clic derecho y le digo insertar fotograma clave en blanco. Él automáticamente me inserta aquí un fotograma en blanco y me elimina la información que hay en Prezi y por ende en zona. Recordemos que el fotograma en blanco se inserta con F7 y el fotograma con contenido o para modificar se inserta con F6. En este momento tenemos información en el estado sobre. Ahora necesito una nueva capa para ingresar el texto que va a quedar en el estado Prezi, o sea, cuando el usuario haga clic sobre el botón. Entonces, para que solamente quede información en el estado Prezi, me vengo al fotograma Prezi y aquí le digo insertar fotograma clave en blanco para colocar información en el estado Prezi, o sea, únicamente cuando el usuario hace clic sobre el botón. Entonces voy a la herramienta texto y aquí voy a colocar has presionado clic. Lo vamos a hacer de esta manera. Entonces, de esta forma, cuando el usuario dé clic sobre el botón inicio, aparecerá este mensaje. Pero cuando el usuario pase el mouse sobre el botón, aparecerá un letrero, visítenos. Siempre se verá inicio con su recuadro rojo. Notemos que siempre vamos a ver inicio con el recuadro rojo, porque la capa base, todos sus fotogramas tienen este contenido, y en la capa texto, todos sus fotogramas también tienen ese contenido. Pero el contenido empieza a variar cuando ingreso información en el estado sobre, únicamente en el estado sobre, notemos que este fotograma está vacío y este fotograma está vacío. Y en el fotograma Prezi únicamente debe aparecer cuando el usuario haga clic sobre el botón. Entonces deberé eliminar la información del fotograma zona. Para eliminar esta información voy a dar clic derecho y le diré fotograma clave en blanco. Notemos ahora cómo queda nuestro fotograma. Observemos que la información varía de acuerdo a lo que hemos solicitado. Una vez termine yo esta edición de información, voy a salir de mi botón, hago clic en escena 1, control enter y vamos a examinar. Recordemos que en el estado reposo, el botón se debe mostrar con la información que incluye en estos fotogramas. En esta ocasión veo la base y veo el letrero inicio. Cuando yo pase el mouse sobre, además de verse este contenido, el recuadro y el letrero inicio, se verá la información visítenos. Pero cuando yo presione clic sostenido, voy a presionar clic, se mantendrá la información del recuadro y el letrero inicio,
pero el letrero visítenos ha cambiado por has presionado clic. De igual manera, notemos que el estado zona me permite revisar dónde el mouse se convierte en manito, o sea, por todo el espacio del botón. Esta información es la que hemos colocado al interior del botón. Voy a hacerle doble clic nuevamente para que revisemos. El estado reposo es lo que voy a ver cuando el usuario ingrese a la multimedia, o sea, esta información. El fotograma sobre es lo que veremos cuando el usuario pase el mouse sobre el botón. El fotograma Prezi es lo que veremos cuando el usuario dé clic sostenido sobre el botón. Y en el fotograma zona es el espacio donde veremos manito. Entonces revisemos qué es el recuadro rojo y el letrero inicio. Espero que con este video tutorial hayamos aprendido a realizar botones en Flash.